Llevamos muchísimos años acordándonos de la noche del 20 de agosto de 1989, cuando el matrimonio Menéndez se sentaba en el salón de su mansión de Beverly Hills a ver la tele y una película llamada La espía que me amó de James Bond. Comían arándanos con nata y de repente allí mismo fueron brutalmente asesinados. José recibía 4 disparos, uno de ellos desde cerca en la parte de atrás de su cabeza. Kitty encajaba 9 en la cara y en la cabeza. Sabemos que la alarma no saltaba hasta que sus 2 hijos, Lyle de 21 y Eric de 18, regresaban justo antes de la medianoche desde un cine cercano en el que habían visto, al parecer, una de Batman. En la llamada al 911, la angustia de Lyle era muy notable, diciendo: «Tengo una persona histérica al teléfono», decía el primer operador, que lo atendía y le pasaba la llamada a otro compañero. «¿A quién le han disparado?», preguntaba el segundo operador. «A mi madre y mi padre». Pronto los crímenes se convertían en noticia. José Menéndez había salido de Cuba a los 16 años y era un exitoso ejecutivo de una empresa de vídeos. En un primer artículo de Los Angeles Times se dio a entender que podía haber una conexión con el crimen organizado, y la prensa insistiría durante los días siguientes en que este asunto tenía que ver con la mafia. Aunque, mientras tanto, a Robert Rand, un reportero del Miami Herald y que evidentemente fue muy conocido por este caso, le encargaron que fuera a California para dar otro posible enfoque a los hechos. El exitoso Menéndez quería picar más alto, convertirse en el primer senador de origen cubano en los Estados Unidos. Rand organizaba un encuentro con sus hijos, Lyle y Eric, en el lugar donde seguían viviendo, la casa de North Dale Drive, donde sus padres habían sido asesinados a tiros. Cuando Rand llega el 20 de octubre, 2 meses después de los hechos, los hermanos estaban jugando al tenis, un deporte en el que ambos competían a nivel profesional. Una amiga de ambos se ofrecía a enseñarle al reportero aquella vivienda, una mansión enorme que en algún momento habían alquilado Elton John y Prince. 32 años después, Rand contaba: «Recorrimos aquella habitación de los crímenes. Habían quitado el mobiliario y la alfombra, así que solo había estanterías con los trofeos de tenis de los chicos. La primera vez que entramos sentí cierto escalofrío. La segunda pensé: tío, si mis padres hubieran sido asesinados aquí, yo no estaría en esta casa». Al rato, los hermanos aparecieron con sus raquetas en la mano. Lyle pidió que solo hablasen sin grabar para conocerse. Sin embargo, contaba Rand que a los 10 o 15 minutos Lyle dijo: «Nuestro padre fue un gran hombre. Estamos pensando en escribir un libro sobre él. ¿Te gustaría trabajar con nosotros?». El segundo día, Rand se reunió solo con Eric. Esta vez grabó la entrevista. La mayor parte del tiempo recuerda al reportero que hablaba de los buenos recuerdos que tenía de sus padres, diciendo: «Cuando Rand le pidió que describiera aquella noche, Eric dijo: «Nunca he visto nada igual y ni lo veré. Eran de verdad, parecían de cera. Nunca había visto a mi padre indefenso. Espero que fuese rápido. Posiblemente si Lyle y yo hubiéramos estado allí, podríamos haber hecho algo». Es que mirando hacia atrás, con lo que luego se supo, parece bastante increíble que Eric Menéndez hablara así de sus padres durante 3 horas y media de entrevistas, diciendo que estaba muy relajado. Esto lo reflexiona Rand, diciendo que había contado muchas anécdotas cariñosas sobre 2 personas que parecían importarle muchísimo. El reportaje de Rand, publicado el día de Nochebuena, cerraba con Eric Menéndez explicando cómo querían honrar la memoria de su padre, y así el reportero lo resumía diciendo: «Lyle se proponía ser presidente y Eric se presentaría para el Senado». 3 meses después de aquella entrevista, Lyle y Eric eran acusados del crimen de sus padres. Bob Rand is an author and UPN News 13's trial consultant, and obviously a very different outcome this time, Bob. A very different outcome, Tony. The conclusion of the second trial may have been foreshadowed before opening statements were ever delivered last October. This time, LA County prosecutors challenged the defense at every turn. They called it the abuse excuse defense, but this was not a molestation trial. Jurors were faced with a basic legal question. Were Eric and Lyle Menendez in fear of being killed at the moment they emptied 2 12-gauge shotguns into the bodies of their parents? In Menendez 2, the brothers were tried together, not by separate juries as in the first trial. In the wake of the O.J. Simpson trial, Judge Stanley Weisberg banned TV cameras from the courtroom. Prosecutors brought in Roger McCarthy, an engineer who presented a shot-by-shot reconstruction of the crime scene. Day after day, bloody pictures of Jose and Kitty Menendez were displayed on a big screen. The defense successfully challenged the presentation with their own experts, but the damage was done.
Murder is never pretty, said Leslie Abramson outside the courthouse. And this was an exceptionally brutal crime scene. Lo cierto es que la responsabilidad en los crímenes no llegó a confirmarse definitivamente hasta que el propio Eric se lo confesaba a su terapeuta. Tras prolongadas discusiones legales sobre la admisibilidad de ese testimonio, al final se admitía como prueba. Para entonces, la investigación policial había avanzado bastante y el hecho central ya no era discutible. Los hermanos habían matado a sus padres. El relato solo cambiaba de tono en el 93, cuando se iniciaba el primer juicio. Fue entonces cuando cada hermano había contado con detalle y por separado historias de abuse sex. Lyle contaba que su padre empezaba a acariciarlo cuando tenía tan solo 6 años, y como en los 2 años siguientes aquel abuso derivó en viol. Eric narraba una historia similar, pero que había continuado durante su adolescencia y se había prolongado hasta la muerte de su padre. Toda esta historia, según los hermanos, estalló en los días previos a los crímenes. 5 días antes, el martes, Lyle tuvo una incendiaria discusión con su madre. Durante la pelea, ella le arrancó el tupé, algo que había sorprendido a su hermano menor, quien no sabía nada de aquel peluquín que llevaba Lyle. 5 días antes del crimen, Lyle tuvo una incendiaria discusión con su madre. Decían que Eric estaba traumatizado intentando aliviar a su hermano, avergonzado por su temprana calvicie, procedía a contarle a su hermano que ambos tenían secretos y le describía los abusos. Cuando José regresaba de un viaje de negocios aquel jueves por la noche, Lyle se enfrentaba a él. Le dije que era un maldito enfermo, contaba Lyle, y que no iba a volver a tocar a mi hermano, y lo amenacé con que se lo diría a todo el mundo. Lyle comentaba que su padre respondía: todos tomamos decisiones en la vida, hijo. Eric tomó las suyas, tú has tomado las tuyas. Y luego me miró y se levantó para irse. Pensé, Dios mío, ¿cree que se lo voy a contar a la gente? Y empecé a suplicarle, papá, solo voy a contar que si no dejas de tocar a Eric. Y él únicamente me miró y dijo, se lo vas a contar a todo el mundo. Y se fue. Obviamente le preguntan, ¿qué pensabas que iba a pasar luego? Le preguntan en el juicio, que estábamos en peligro. ¿Pero de qué? Le preguntan. Que nos mataría y que se desharía de nosotros. Eric testificaba que esa noche, algo más tarde, su padre se enfrentaba a él arrojándolo violentamente sobre su cama y diciéndole que le había advertido que no se lo contara a Lyle y que éste se lo contaría a todo el mundo. Y diciendo, no voy a dejar que eso ocurra. Después de todo esto, Eric vio a su madre en la sala de estar y a ella le pregunté por qué estaba tan alterado. Eric cuenta que cuando le dijo que no lo entendería, ella le contestó, entiendo más de lo que crees, y lo sé, siempre lo he sabido. ¿Qué crees? ¿Que soy estúpida? Al día siguiente los hermanos compraron aquellas armas. El sábado por la noche, declaraba Eric. Se quedaba en su dormitorio con la escopeta en la mano mientras su padre aporreaba la puerta, exigiéndole que la abriera. A la noche siguiente, tras un enfrentamiento cara a cara con sus 2 hijos, José y Kitty entraron en la sala de estar, cerraron la puerta y los hermanos cogieron aquellas armas. Lyle comentaba, es difícil describir lo que sentí. Pensé que seguían adelante con su plan de matarnos. Creí que íbamos a morir. Entonces Eric y Lyle entraron en el salón y empezaron a disparar. Al principio esta línea de defensa tuvo cierto éxito. El jurado era incapaz de ponerse de acuerdo sobre si los hermanos eran culpables de crimen o de homicidio, y es que el juicio fue declarado nulo en primera instancia. Para la sociedad de los 90... ya los había condenado a los hermanos, consideraban que los abusos eran una invención. De hecho, el famoso abogado Alan Dershowitz acuñó en una columna de prensa una frase que se hizo muy famosa, diciendo la excusa del abuso. De todos modos, el paréntesis judicial solo fue temporal. En el 95 comenzó un segundo juicio, esta vez sí se permitieron menos testimonios sobre abusos y traumas familiares, y la acusación se centró en la horripilante escena de la muerte e insistía en que, incluso en el caso no probado de que hubiera habido abusos, el jurado tendría que creer, para no condenarlos por crimen, que los hermanos estaban en peligro inminente. Resultado es que Lyle y Eric fueron declarados culpables de crimen en primer grado y condenados a cadena perpetua. Incluso se rechazó su deseo de ser encarcelados en la misma institución. Se argumentó que incluso en aquel momento entre rejas podrían conspirar para futuros crímenes. En el año 2018, el periodista que había estado allí desde un inicio, Robert Rand, publicó un libro muy bien documentado sobre la historia. Tras la detención de los hermanos, el periodista empezó a visitarlos en la cárcel de Los Ángeles y cubrió dos juicios. Incluso en aquel entonces, y pese a aquel extraño primer encuentro,
había creído en sus relatos. Él decía: entrevisté a todos los miembros del jurado después del primer juicio. Todos los hombres me dijeron lo mismo, una variante de, bueno, un padre nunca le haría eso a sus hijos. Sin embargo, no fue el libro de Rand el que desencadenó el interés reciente por los hermanos Menéndez, y es que el propio reportero se dio cuenta a finales de este año pasado de que algo más estaba ocurriendo cuando su hijo adolescente se le acercó una tarde y le dijo: papá, tienes que echar un vistazo a TikTok. Es una locura, está lleno de vídeos de los hermanos Menéndez. Gran parte de esos contenidos sobrepasan los límites del buen gusto, con comentarios más bien vulgares referidos a su atractivo físico. Sin embargo, no todo el contenido es así. Hay muchos vídeos de TikTok y de otros canales de YouTube que se centran en los testimonios y las pruebas de esos juicios. Y es que habían contribuido estos reporteros a difundir la cobertura con varios artículos que publicaban en febrero en el New York Times. Hay que decir que en los últimos 5 años el periodista ha mantenido un contacto regular con Lyle. Normalmente decía que hablaba con él de todo menos del caso, pero que ahora también lo hacían sobre las opciones legales que tenían, que son solicitar un indulto o presentar nuevas pruebas que pudiesen llevar a un nuevo juicio. But the biggest change in the second trial was who the jury didn't see. You raped me. Lyle Menendez, so compelling that even the strongest prosecution supporters had momentary doubts, did not take the witness stand. Eric Menendez, a stronger witness than the first trial, tried to carry the burden for both brothers. Jurors also didn't hear from over 40 teachers, coaches, and family friends who appeared at Menendez 1. The judge just whittles away at our defense, makes it smaller and smaller and smaller, and then when it gets so tiny, he says, well, that's not worth very much, and tosses it away. It's unbelievable. For the defense, it was a crippling decision. But the harshest blow came on the final day of the trial when Judge Stanley Weisberg ruled that jurors could not consider a manslaughter conviction for Kitty Menendez as they had in the first trial. Leslie Abramson angrily declared in court that she had been incompetent in representing her client and wanted that on the record. Outside the courthouse, she angrily spoke with reporters. You know, enough already. Surprised he doesn't just take out a rifle in the courtroom and shoot him. And you blame it on the fact. In the past few days, Lyle Menendez told me he was hoping for a second-degree murder conviction. He thought Eric's jury might hang. Lyle Menendez also told me that the brothers are hoping to stay together if they are sent to state prison. El material que Rand saca a la luz refuerza las palabras de los hermanos, su insistencia en que no solo se habían producido los abuse sex, sino que se los habían contado a terceras personas antes de los crímenes. Ya hubo algunos testimonios en el juicio en este sentido. Por ejemplo, un primo lejano dijo que cuando tenía 8 años, Lyle le había dicho que él y su padre se habían estado tocando ahí abajo. Su primo Andy Cano testificó que Eric le había hablado de los masajes de su padre cuando tenía 12 años y Andy 10. Además, hay una carta. En el 2018, cuando el periodista revisaba una caja en la casa de su tía, el de los Menéndez, encontró una carta manuscrita supuestamente por Eric a su primo Andy, 8 meses antes de los crímenes, que incluía el siguiente pasaje: he estado intentando evitar a papá, pero ahora es peor, no puedo explicarlo, no sé cuándo va a pasar, me estoy volviendo loco, tengo miedo, no conoces a papá como yo, él está loco, todas las noches me quedo despierto pensando que podría entrar. Evidentemente nos preguntamos si podría esta carta y las nuevas pruebas cambiar las cosas, incluso si fuera considerada tan relevante como para abrir un nuevo juicio. Eso no llevaría necesariamente a un veredicto diferente, pero evidentemente nos preguntamos si podría provocar una marea de simpatía enorme a su favor, como así está pasando actualmente. De hecho, en cuanto a las nuevas pruebas, la gente que sabe bastante de este caso y que se ha visto muchísimos de los artículos publicados desde el año 1990, pues actualmente también se habla de la señora y el señor Menéndez. No sé si os acordáis, pero uno de los últimos vídeos que habíamos hecho por aquí comentamos la historia de la Madame. Y es que esto nunca se mencionó en ninguno de los dos juicios. Hay que decir que en el libro Blood Brothers, The Inside Story of the Menendez Murders, los autores Ron Sauble y John Johnson escribían en la página 300 que durante el primer juicio de los Menéndez, una prostituta se puso en contacto con el programa de televisión Hard Copy y afirmó que José Menéndez había sido cliente suyo y que tenía una preferencia por la brutalidad. Se rumoreaba que el programa le había pagado a la mujer $5,000 por aquella historia, una historia que aparecería más tarde en tele.
Un editor de Hard Copy confirmaba que le habían pagado a la mujer por aquella historia. El editor también dijo que para confirmar la veracidad de aquella historia, los productores de esa compañía comprobaron la identidad de la prostituta con la policía de Los Ángeles, que confirmaba que esa era legítima. De hecho, en el documental del año 2017 de Verdad y Mentira sobre los Menéndez, el periodista y autor Robert Rand también afirmaba que José Menéndez mantenía relaciones con una mujer en New York, una mujer en Los Ángeles y también una madame aquí en Los Ángeles que le suministraba prostituta. Aquella madame a la que se refiere ese libro de Blood Brothers es con toda probabilidad la famosa madame de Hollywood Terry Boots, una identidad a la que se refiere el documental Truth and Lies, que evidentemente sigue desconocida para el público general, que muy poco se había hablado, y es que Terry Boots aparecía en el programa de televisión Hard Copy el 11 de octubre del 93. También aparecía en Geraldo Show el 20 de diciembre de ese mismo año y era autora de un libro titulado Dead Road Madame, Exposing Sex and Drugs in the Entertainment Industry, que se publicaba en el año 2001. Un libro que está agotado desde hace mucho tiempo y que es muy difícil obtener una copia. Aún así, en las últimas horas hemos podido acceder a varios de los artículos que se habían publicado en el 1993. Uno es de Ryan Johnson, diciendo que aquella señora comentaba: el padre de los Menéndez era un sádico. Sí, José Menéndez trató a sus dos hijos de la misma manera que supuestamente trató a las prostitutas que le envió la madame de Hollywood Terry Boots. La afirmación de defensa propia de los muchachos en su apasionante juicio por asesinato en Los Ángeles podría ser cierta. Es que a medida que el caso de Lyle y Eric llegaba a su fin, Boots le decía a los medios de comunicación en los 90 que podía creer perfectamente en las acusaciones de abuso sexual y físico de los hermanos. Boots era esposa de la estrella de la música Stevie Boots y ex madame. Decía que tenía evidencia para demostrar que José era un sádico y que los hermanos tenían motivos para temer por sus vidas. Es que una de las frases es totalmente brutal de lo que dice esta mujer en aquella entrevista de los 90. Decía: entre los antiguos clientes que tuvimos había un supuesto asesino en serie, que el nombre era Kenneth Bianchi. Era un caballero comparado con José Menéndez, a quien esta señora le llamaba salvaje. Boots decía que conocía a José a principios de los 80, cuando el inmigrante cubano asumía por primera vez su trabajo como alto ejecutivo de Carolco Pictures. Durante los siguientes años afirmaba Boots que Menéndez la llamaba todas las semanas. En algunas ocasiones había estrictas órdenes por parte de este señor. Insistía en que las niñas no tuvieran más de 13, que fueran pequeñas, pero que nunca había contratado a menores, según lo que decía ella. Una vez había tratado de estrangular a una chica muy dulce, y el acuerdo final entre Boots y Menéndez se produjo unos 6 años antes de que él y su esposa Kitty fueran encontrados asesinados en aquella mansión de Beverly Hills valorada en 4 millones en aquella fecha. De hecho, Menéndez hirió gravemente a una de las niñas de Boots con látigos y varios juguetes sexuales. La niña regresaba con muchos rasguños y moretones por todas partes. Boots, quien haría estas declaraciones a nivel nacional, ella decía que creía firmemente en la afirmación de los hermanos. Decía: creo que el apetito sex de José por las adolescentes y sus tendencias violentas podrían fácilmente extenderse a la vida familiar. Al ver lo que hizo y lo que podría haber hecho a las niñas, sus hijos tenían buenas razones para pensar que José podría hacerles daño si querían. And then I was modeling. I went to modeling school, got a modeling degree, and started modeling around the Twin Cities, and met this guy that I had actually known in high school and hadn't seen in many years. De hecho, tenemos un segundo artículo del New York Post del año 1994, otra vez con el nombre de La señora y el señor Menéndez. El caso de los Menéndez, que asesina a tiros a sus padres y que habían alegado defensa propia, estaba a punto de volverse mucho más extraño con este artículo que finalmente nunca se menciona en los dos juicios, ya que esta señora decía que había una famosa madame de Hollywood estaba dispuesta a declarar que su padre, el multimillonario del vídeo, José Menéndez, era uno de los clientes habituales y era un pervertido enfermo.
Cherry Boots, la ex Madame, compartía por primera vez esta historia y confirmaba que los abogados de uno de los hermanos, Lyle Menendez, se había puesto en contacto con ella. Ella decía: no quiero entrar en este tribunal de Van Nuys, me trae demasiados recuerdos horribles. Cuando se trataba del mismo tribunal en el que en el 87 Boots fue condenado a 4 años de cárcel por prostituta. Pero si me necesitan entonces prestaré declaración, afirmaba. No quiero que nadie sea condenado injustamente y tengo algunas cosas importantes que contar sobre el padre de los chicos. Boots afirma que Menendez se destacó entre sus más de 2.000 clientes adinerados, diciendo que José era muy cruel, era perverso y dominante. Me di cuenta de que algo andaba mal cuando mis hijas decidieron no volver a tener citas con ese señor. Las interrogué al respecto y me contaron toda la historia. Pero me enteré de lo que estaba abus físicamente de mis niñas, que era un pervertido enfermo, y lo excluí de nuestro servicio. Con respecto a la referencia en el artículo de junio del año 94, a la que los abogados de Lyle Menendez parece que se acercaron a Cherry Boots, esta Madame, y le pidieron que testificara en el segundo juicio de los hermanos. Es obvio que parece que no teníamos conocimiento alguno de ninguna audiencia judicial en el 94-95 en la que se mencionara el nombre de Cherry Boots, cuando parece que en este caso los comentarios que hacía esta señora eran bastante claves. Sin embargo, hubo una cobertura mediática bastante limitada a las audiencias que tuvieron lugar entre el primer y segundo juicio, por lo que es bastante posible que el nombre de Boots se mencionara en el tribunal en algún momento. Tenemos que hablar también de aquella cena venenosa, porque en el primer juicio de los Menéndez, ambos hermanos testificaron que su madre amenazaba con envenenar a la familia, y una exnovia de Lyle llamada Tracy Baker testificaba que había estado presente en la casa de los hermanos en Beverly Hills para una cena bastante inusual. Después de aquellas conclusiones del primer juicio, surgía una nueva prueba en forma de una carta dirigida a Tracy Baker. Nos preguntamos quién escribía la carta y qué decía. Evidentemente comentáramos eso, pero queríamos ahora describir los hechos en orden cronológico en el que se habían desarrollado ante el público, así que empezábamos evidentemente con el testimonio del primer juicio sobre el tema de la amenaza de Kitty Menendez de envenenar a su familia. Lyle decía amenazaba con envenenarse a sí misma y a todos, es decir, a mi padre, a Eric y a mí. Obviamente le preguntaban que cuándo se habían hecho estas amenazas de envenenarse a sí misma y a todos los demás, y Lyle decía que en el 87 y luego en Beverly Hills. Vivía en el 87 en la casa de Calabasas, que era una casa de alquiler, y dice que tiene bastantes recuerdos específicos de algunas de esas conversaciones en aquella casa, como los gritos, las amenazas de su padre y diciendo que no confiaba en ella y hasta el punto de que a veces se negaba a comer la comida que ella había servido y que de hecho los hermanos se iban. Ante el testimonio de Eric Menendez también, en el interrogatorio directo sobre la cena en la que estuvo presente Tracy Baker, se había celebrado una audiencia sin la presencia de los jurados. Durante esta audiencia, los abogados defensores le dijeron al juez de primera instancia, Stanley Weisberg, que querían llamar a Tracy Baker para que testificara sobre 4 incidentes. Hay que decir que había un incidente en el que ella estaba cenando en la casa de los Menéndez. La cena venenosa. El juez de primera instancia interrumpía a Lansing y declaraba que ya estaba familiarizado con el incidente a partir de uno de los informes de la defensa fechado el 25 de diciembre del 93. A continuación se presentó un grave argumento sobre la admisibilidad del testimonio y el tribunal de primera instancia dictaminaba si había pruebas presentadas por uno de los acusados en su testimonio sobre ese incidente en particular. Entonces que su decisión sería que eso se corroboraría y sería admisible. Esos incidentes eran el que Eric Menendez describía en su testimonio anterior. Otro de los incidentes sería el segundo, sobre el que la defensa quería que Tracy Baker testificara y se refería a un incidente en el que la señora presenciaba como José Menéndez amenazaba a Craig Cignarelli, que era amigo de Eric. El juez de primera instancia lo declaró admisible. El tercer incidente sobre el que la defensa quería que Tracy testificara se refería a su presencia en la cena de acción de gracias del 88. La abogada defensora Jill Lansing dijo al tribunal que Baker testificaría que Lyle bendijo la mesa antes de la comida y luego indicó que esperaba que su familia le diera la bienvenida a Baker. Lansing argumentaba que este incidente sería corroborativo del estado de ánimo de Lyle Menendez con respecto a la necesidad de que la gente fuera aceptada por su familia para poder tener una amistad con ellos. Yeah, I believe he was also there all, if not one or two of the times he may not have been, but I believe he was.
during one of the, did you spend time at the Menendez home? Yes. During one of the times you were at the Menendez home during this time period, did something unusual happen involving Mr. Menendez and a friend of Eric's? Yes. Where were you when this event occurred? I was in the guest house where Lyle basically lived. And who was there with you? Just Lyle. And what happened? He received a phone call, which I ascertained was his father calling him, by the way he responded, and apparently he had to go to the main house immediately. His father had ordered him to come there. Lyle asked me to stay behind in the house. All right. And so it was a call from Mr. Menendez to Lyle, telling Lyle to come to the main house? Yes. And was it your impression that the call was from the main house? Yes. And did you stay in the guest house as you were requested to? For a short period of time, yes. And then did something unusual happen? Yes, I heard loud shouting and slamming of car doors, and I was a little frightened. I didn't know what was happening, so I went to the main house. Okay. And where in the main house did you go? I went through the house and out toward the front door, and I was standing right on the front stoop in front of the big front door. Okay. Who else was there at this time? Eric, Lyle, Mr. Menendez, I believe a family friend, Ed Fenno, was there, myself, and I believe Mrs. Menendez was also standing in the front foyer, not actually outside, but... La Fiscalía objetaba este incidente como un rumor interesado y el Tribunal de Primera Instancia sostuvo la objeción de la Fiscalía y lo excluyó del incidente por ser irrelevante y no probatorio de ninguna cuestión en disputa del caso. El cuarto incidente sería sobre el que la defensa quería que Baker testificara, era el comportamiento de Kitty Menendez hacia Tracy Baker en relación con el interrogatorio de Baker sobre la naturaleza de su relación con Lyle y el hecho de que su madre Kitty agrediera físicamente a esta mujer. Esto argumentaba la abogada diciendo que sería una demostración del control continuo de la familia sobre Lyle Menendez, así como el comportamiento agresivo de Kitty, la naturaleza excesivamente intrusiva y los celos excesivos que parecía exhibir con respecto a sus hijos y sus novias. La Fiscalía se opuso. El juez de primera instancia dictaminaba que este incidente sería corroborativo de la evidencia presentada principalmente a través del testimonio de los acusados. Cuando Tracy Baker subió al estrado de los testigos, testificó primero sobre el incidente en el que presenció a José Menéndez amenazar con matar a Cignarelli. Y a continuación Baker testificó también sobre el incidente de la cena que Eric Menéndez había descrito en su testimonio. Baker dijo que hubo una discusión con la madre de los hijos y Kitty literalmente la agarró de los hombros y la había empujado hacia atrás en la silla. Kitty continuaba haciéndole preguntas a Baker y expresando su opinión sobre ella, por ejemplo diciéndole ¿crees que puedes llevarte sus cosas? ¿Y crees que encajas bien aquí? Sé de dónde eres. Él no sale con chicas como tú. Baker estaba casi llorando, agarraba sus cosas y le decía a Kitty lamento mucho haberte ofendido. Baker quería salir de allí, se subió a su auto y lloró todo el camino a casa. Luego se lo contó a Lyle, su pareja, sobre aquel incidente en una conversación telefónica unos días después y ahí su relación terminó. Okay, now the times you stayed in the maid's room, that was in the main house, is that correct? Yes. And on those occasions, did Lyle stay in the guest house? Yes. And why was it that you stayed in the maid's room? I thought that was appropriate. I lived far away, and I didn't want to disrespect anyone in their home, and I know that in my home, it's not appropriate for people to sleep with other people. Do you know what I'm saying? And so I felt that for me it was best if I stay there to respect their home. And so what did she say to you about the relationship that you had with her son? I don't remember exactly because I was just, my head was swimming because I was so embarrassed and nervous. She basically said that she had seen girls like me before and that whatever I wanted from her son, I wasn't going to get. And if I thought I was going to get a hold of his money, then think twice. Did she treat you with respect? No, absolutely not. And about this point, I had pretty much taken what I was going to take. I went to get up, and she literally grabbed my shoulders and shoved me back into the chair.
And I mean, I'm getting emotional about it now. I mean, I have never had anyone physically do anything like that to me. And she just was standing above me, and it was just amazing that some person, I'm talking and rambling, but I was amazed, and I've never had that happen to me. Muchos expertos en el caso dicen que no dudan de que una parte sustancial del testimonio de los hermanos Menéndez fue un testimonio veraz. Tampoco muchos periodistas y expertos dicen que si no tenían dudas de que ambos hermanos habían dicho mentiras en el estrado de los testigos, que reconocían que habían sufrido una infancia terrible, que muchos creen que José Menéndez era un pedófilo que había abusado de sus hijos y supuestamente de otras personas, y que tampoco estaríamos seguros de si las acusaciones de abuso sex hechas contra Kitty Menéndez eran ciertas. Tampoco muchos se creían en absoluto la afirmación de los hermanos que habían acabado a sus padres por miedo. Es que la carta de Tracy Baker no era un incidente aislado en el que los hermanos Menéndez intentaron presentar un falso testimonio. Tenemos que hablar también de un artículo del National Enquirer del 9 de abril del 1996, que tiene una historia que por la forma en la que se le indicaría y haría creer que un miembro o miembros del jurado habían discutido deliberaciones y ciertas opiniones y conclusiones a las que llegaba el jurado con alguien sobre este caso, ya sea el periodista del National Enquirer directamente o con otra persona que luego le daba la información a este medio, diciendo: creemos que esto requiere una investigación. No estoy seguro de cómo hacerlo, pero sí es cierto que la impresión de esta historia es que uno de los jurados ha estado hablando. Eso es claramente una mala conducta del peor tipo. El abogado de Lyle, Charles Gersler, intervino y había dicho: lo que nos preocupa es la parte de la barra lateral. La revista fue marcada como prueba 462 y se celebró una breve audiencia a puerta cerrada sobre esto. El juez ordenó que la transcripción de la audiencia fuera sellada. El asunto nunca volvió a plantearse en aquel tribunal y no sabemos si la defensa llevó a cabo alguna investigación al respecto. De hecho, aquí tenemos la imagen de lo que decía un poco aquí en los Reasons 1, 2 y 3 de este periódico, el National Enquirer. Se preguntaban por qué finalmente fueron condenados los hermanos. Al igual que sus padres emboscados, los hermanos no tuvieron forma de escapar una vez que el jurado del juicio número 2 puso sus miras en ellos. En el primero de Lyle y Eric hace 2 años, sus tristes historias de abuso llevaron a un jurado indeciso, pero esta vez el dúo mortal no tuvo ni un solo partidario en la sala del jurado. En exclusiva mundial, The Enquirer se enteraba de que el panel sensato citó 3 razones para condenar a los salvajes hermanos por asesinato en primer grado. La razón 1, Lyle y Eric ya eran adultos, se tenían coches de lujo, si sus padres maltrataban terriblemente a sus hijos, ¿por qué no se escaparon? Esta cuestión se planteó en la sala del jurado durante las deliberaciones y ningún miembro del jurado ofreció una respuesta. Los hermanos no eran prisioneros, no eran rehenes, el jurado simplemente no creyó la excusa del abuso. La razón número 2. Inmediatamente después de los crímenes, Lyle y Eric se lanzaron a gastar de más, con el dinero del seguro de vida de sus padres, un comportamiento que resultó repugnante para muchos miembros del jurado. Y es que todos los jurados consideraban que esto era una prueba de la naturaleza sangre fría de los crímenes. Motivo 3. Los hermanos compraron las armas del crimen en otra ciudad utilizando un permiso de conducir robado a un amigo. Esto demostraba más allá de toda duda razonable que el crimen de sus padres fue planeado de antemano. Y todos los jurados coincidían en que se trataba de un asesinato premeditado por 2 niños ricos y malcriados que querían el dinero de sus padres. Los hermanos Menéndez gastaron una fortuna intentando salirse con la suya tras ese crimen, pero desde el momento en el que el jurado empezó a deliberar, Lyle y Eric quedaron atrapados.